Muy bien, les damos una cordial bienvenida de nuevo a nuestra clase, a esta tercera clase de 9 acerca de la teología de Mateo, el capítulo 24. Gracias a todos los que están asistiendo en este momento, mis queridas estudiantes que se encuentran allí muy pilas y también pues están allí súper atentas para pues todo lo que tiene que ver para esta clase, que es la tercera. Y habíamos visto en la noche de ayer nuestro segundo tema, que tenía que ver con la destrucción de Jerusalén en el año 584 antes de Cristo. Habíamos visto que se ven paralelos muy similares a los que se ven en Mateo 24, como los falsos profetas, que cada vez que Dios envió mensajes y profetas, entonces la gente pues terminó por ignorarlos hasta que no hubo más remedio. Se retira entonces la Shekinah, ¿sí? La presencia, la gloria del Señor se retira del medio del pueblo de Israel y quedan a merced entonces de Nabucodonosor, quien vino y destruyó absolutamente todo. Cuando examinamos en Mateo capítulo 23 vamos a ver patrones similares. Jesús viene, habla, les comenta. En Mateo capítulo 23 entonces terminan por rechazar al Señor Jesucristo y es cuando Jesús retira su presencia, ¿sí? La Shekinah viva, retira su presencia del templo y les dice, he aquí vuestra casa os es dejada desierta, y se retira. En el Antiguo Testamento vemos que la gloria del Señor va hacia el monte que queda al oriente, que es el mismo monte de los olivos, y paralelamente, Mateo 24 me dice que apenas Jesús sale, se va para el monte de los olivos. Entonces, el monte que queda al oriente es el mismo monte de los olivos, donde allí Jesús habla las señales que vendrían para la destrucción del año 70 y lo combina con la destrucción del mundo. Entonces, vimos esos paralelos en nuestra clase de ayer. Y hoy, como ustedes ven en la pantalla, vamos a ver lo que tiene que ver con la destrucción del año 70. ¿Cuál es el cumplimiento histórico de Mateo 24? Entonces, en ese orden de ideas, vamos allí a pasar nuestra diapositiva. Resulta que antes de la destrucción del año 70, hubo señales preliminares. Señales que Jesús ya había dicho acerca de falsos cristos, falsos profetas, pero vamos a ver cómo se cumplió eso antes de la destrucción del año 70. A fin de que podamos ver el primer cumplimiento, vimos en la primera clase que uno de las verdades de Mateo 24 es que tiene un doble cumplimiento. Uno de los cumplimientos fue precisamente en el año 70 y el segundo cumplimiento o la segunda aplicación del cumplimiento va a ser en la destrucción del mundo. Pero vamos a ver cuáles fueron esas señales preliminares, cómo se cumplieron las señales antes de la destrucción del año 70 después de Cristo. Para eso vamos a ir entonces a nuestra presentación y estamos viendo allí algo, lo que es interesante, porque resulta que Jesús lo primero que habló fue acerca de falsos cristos y falsos profetas. Por favor, acompáñenme en sus Biblias. Acompáñenme en sus Biblias en Mateo capítulo 24. Mateo el capítulo 24 y vamos a leer los versículos 4 al 8. Mateo 24 y versículos 4 al 8, que nos dice lo siguiente. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantarán nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, pero todo esto es solo principio de dolores. Entonces, lo primero que el Señor Jesús dice con respecto a las señales es que lo primero que van a aparecer son falsos profetas. Vamos a ver que precisamente la Biblia me empieza a mostrar la aparición de estos impostores, de estos engañadores, que se levantan después de que Jesús resucita y es llevado al cielo, cuando asciende al cielo. Ya empezaron a aparecer los falsos profetas. Entonces, quiero que me acompañen para que veamos
precisamente este cumplimiento. Allí en la diapositiva ustedes están viendo que entre la muerte de Cristo, ¿sí? Vamos a verlo allí, entre la muerte de Cristo y el sitio el sitio o la destrucción de Jerusalén, había pasado varios falsos profetas, varios falsos mesías. Entonces aquí se nombra un hombre llamado Teudas, Simón el Mago, también un Judas de Galilea, que prometían una liberación divina, pero vamos a comprobarlo con la Biblia. Acompáñenme entonces al libro de Hechos de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles, el capítulo 5, y vamos a leer los versículos 36 y 37. Hechos capítulo 5, versículos 36 y 37, que nos dice lo siguiente: porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él murió, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a la nada. ¿Quién era Teudas? ¿Quién era este hombre Teudas? Resulta que este hombre apareció más o menos para el año 6 después de Cristo, ¿sí? Más o menos aparece. Y pues rápidamente desaparece de la escena. Murió, pero así como apareció, desapareció muy rápidamente. Según nos cuenta la historia y el historiador Flavio Josefo, menciona a Teudas como un impostor que prometió dividir las aguas del río Jordán, pero lo mataron los romanos. Así que Teudas aparece como este falso Mesías, ¿sí? Como una reencarnación del Mesías según la tradición judía, y él promete que va a abrir las aguas del Jordán a fin de liberar a la gente. Sin embargo, el ejército romano lo atrapa y finalmente lo asesina. Así que ahí tenemos este primer impostor, este falso Mesías, este falso Cristo. Vamos a mirar otro más. Hechos, el capítulo 8. Hechos, el capítulo 8. Y este falso Mesías tiene una historia muy interesante que lo cuenta el libro de Hechos. Hechos, capítulo 8. Vamos a leer los versículos 9 al 11, que nos dice lo siguiente. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y que había engañado a la gente en Samaria, haciéndose pasar por alguien importante. ¿Mm? Ahora, esta expresión alguien importante es la expresión Mesías, es la misma expresión Mesías o Christos en el griego. ¿Mm? Versículo 10. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, y decía, este es el gran poder de Dios. Entonces, aquí se está hablando de alguien que se llama Simón el Mago. Simón el Mago más adelante nos cuenta la historia que, conociendo a los apóstoles, él quería comprar la salvación. Sin embargo, pues no fue así y pues terminó muriendo también. Pero estamos viendo que en la historia se levantan estos dos falsos profetas, estos dos falsos mesías. Ahora, este hombre, Simón, este falso Mesías, ¿sí? Como dice la escritura, es o fue un gran practicante de las artes mágicas, ¿sí? Y por eso tenía cierta fama. Este Simón fue uno de los primeros que practicó lo que hoy en día se conoce como la magia blanca, que nos la venden como si fuera inofensiva o que Dios aprobara el uso de la magia blanca simplemente por el color. Muchos dicen que no es lo mismo la magia blanca que la magia negra, pero definitivamente este tipo de prácticas pues no son aprobadas por Dios. Simón ofrece dinero a cambio de la facultad de conferir el Espíritu Santo. Y pues efectivamente pues no se puede. De hecho, Pedro lo condena y lo llama al arrepentimiento. ¿Mm? Pero finalmente pues no pudo obtener lo que él quería por medio del dinero, porque no funciona así, de esa manera. Entonces, cuando miramos lo que nos describe Flavio Josefo en el libro Las Antigüedades de los Judíos, nos dice lo siguiente: engañadores e impostores que profesaban ser inspirados divinamente para forjar cambios revolucionarios, persuadieron a la multitud que se comportara como desquiciados, conduciéndolos al desierto con la creencia de que Dios les daría allí señales de su liberación.
en Judea, este es otro apartado del mismo libro, en Judea las cosas iban de mal en peor, pues el territorio se infestó nuevamente con malhechores e impostores que engañaban a la multitud. Fíjense algo interesante y es que también se levanta alguien que se hace llamar Bar Jesús o hijo de Jesús, ¿sí? Otro Simón que se llama Simón Bar Jesús o Simón hijo de Jesús, ¿vale? Entonces, imagínense lo tenaz de este asunto. En ese orden de ideas, vamos a ver qué más pasó. En el deseado de todas las gentes, esta versión, deseado de todas las gentes, vamos a ver entonces la página 598. Deseado de todas las gentes, en la página 598, la sierva del Señor entonces nos ratifica un poco más lo que decía Jesús de la aparición de estos falsos profetas después de que él muriera. Muchos falsos mesías iban a presentarse pretendiendo realizar milagros y declarando que el tiempo de la liberación de la nación judía había venido. Iban a engañar a muchos. Las palabras de Cristo se cumplieron. Entre su muerte y el sitio de Jerusalén aparecieron muchos falsos mesías. Entonces, aquí tenemos algunos de ellos. Vamos a la siguiente señal. Guerras e insurrecciones. La guerra, rumores de guerras, insurrecciones, se vieron antes de la destrucción del año 70. Así que cuando Jesús nace, para entender un poco más la historia, cuando Jesús nace, era una época de paz, era lo que se conoce como la Pax Romana, ¿sí? Que era una paz que estaba impuesta por la fuerza del Estado. Entonces, esa Pax Romana se enseña en las carreras de abogacía o los que son juristas o abogados, dentro de lo que es el derecho romano, que ellos tienen que estudiar de manera obligatoria, se enseña esta Pax Romana. ¿Cuál es la Pax Romana? La que se impone con la fuerza del Estado. Esa es la Pax Romana. Entonces, eso va a evitar insurrecciones, eso va a evitar que se formen guerrillas. De hecho, en los tiempos de Jesús existía una guerrilla que se llamaban los celotes. Lo encuentran ustedes en la Biblia. De hecho, uno de los discípulos de Jesús era un celote, Simón el celote. Y los celotes eran este grupo nacionalista que querían liberarse de la opresión de Roma. Pero la Pax Romana, que se impuso por el Estado, por la fuerza del Estado, trataba de evitar que estos grupos se levantaran. De hecho, había otro grupo, podemos llamarlo fuera al margen de la ley, u otro grupo guerrillero, que estaba encabezado por Barrabás. Barrabás fue acusado de sedición. Y la manera como se imponía la Pax Romana en ese tiempo, pues era precisamente clavándolos en la cruz o con los otros actos de justicia que aplicaba el gobierno romano para que las demás personas no se atrevieran a formar grupos insurgentes, grupos al margen de la ley. Esa es la Pax Romana. Cuando Jesús nace, nace en esa época de la Pax Romana. ¿Cuándo fue firmada? Fue firmada por César Augusto en el año 17 antes de Cristo. Pero esa Pax Romana, ¿sí? Esa Pax Romana, esa que es hecha por la fuerza del Estado, dura hasta el año 67, en pleno gobierno de Nerón, ¿sí? Del emperador Nerón. Ahora, ¿qué más pasa allí? ¿Qué más pasó? Resulta que cuando termina esa Pax Romana, en el año 67, o sea, casi 3 años antes de la destrucción de Jerusalén, Nerón, siendo el emperador, envía a Vespasiano, ¿sí? Porque en el año 67 prácticamente hubo una insurrección muy grande de parte de los judíos, de parte de esta guerrilla de los judíos, ¿sí? Estos celotes, hubo una insurrección muy grande contra Roma, por eso se acabó la Pax Romana. Querían liberarse del yugo romano a su manera y no a la manera como Jesús dijo que serían liberados. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces Nerón envía a Vespasiano y les dice, vamos a calmar esta resurrección. A mí no me van a mamar gallo. A mí, mejor dicho, no me van a tomar del pelo. Vamos a acabar con la insurrección de los judíos.
especialmente de esa guerrilla que se llaman los celotes. Entonces, parte de esa insurrección de los judíos no solo fue algo enteramente militar, social, sino que esa insurrección también tuvo que ver con el hecho de dejar a pagar impuestos a Roma. Cuando vamos a la escritura, ¿qué fue lo que dijo Jesús con respecto a los impuestos? Dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Jesús no negó que se pagaran impuestos, eh, pues que tenían que pagarse impuestos. Jesús no se negó ante ello, de hecho él mismo pagó impuestos. Bien, porque la Biblia nos relata que cuando tenían que pagar los impuestos y llegaron los cobradores, Jesús envía a Pedro y Pedro encuentra un denario con el que paga los impuestos de todos los que están allí presentes. Jesús no estuvo en contra de ello, ¿vale? Él no mezcló Estado e iglesia, no lo mezcló para nada. Y no utilizó su poder para insurrecciones en contra de ese gobierno establecido que estaba en ese momento. ¿Mm? Entonces, Vespasiano, para calmar precisamente toda esta insurrección, sitia a Jerusalén, ¿sí? Y termina por destruir lo que encontró en su camino. Antigüedades de los Judíos nos dice lo siguiente: en su estrategia de no dejar nada fuera de Jerusalén tras sí que pudiera impedir el sitio de la ciudad, Vespasiano utiliza todos los recursos para sitiar Jerusalén y acabar con esta insurrección. Entonces, antes de la destrucción de Jerusalén, todos los judíos hicieron guerra con otras poblaciones. ¿Cuáles guerras hicieron? Eso hicieron guerra contra un pueblo llamado los ascalonios, contra los samaritanos, contra los alejandrinos, también contra los sirios. Entonces, cuando Roma ve que Israel, que Jerusalén, está llevando a cabo todas estas guerras, el imperio vio una amenaza allí que tenía que acabarse. Fíjense entonces lo que nos dice el historiador. Eso lo encuentran allí en el libro, lo encuentran allí. Estas citas que no aparecen en nuestra presentación, las encuentran ustedes en el libro que ya les envié. Entonces, resulta que el historiador Tácito, ¿sí?, describe un periodo de terribles batallas, que prácticamente estuvo lleno de muchas luchas civiles. Precisamente este historiador, que es romano también, de nombre Tácito, agrega en su testimonio: la historia que comenzó a describir fue un periodo lleno de desastres, terribles en batallas y rasgado de luchas civiles. Fue un periodo horrible aún en la Pax Romana. 4 emperadores perecieron por la espada y hubo 3 guerras civiles, más guerras externas y con frecuencia ambas al mismo tiempo. Josefo también describe después la muerte de Nerón y que cuando muere Nerón todo queda en desorden, todo queda en una anarquía. No había alguien que gobernara, no había alguien que impusiera orden. Entonces empieza a haber todo este desorden dentro del Imperio Romano, las guerras, absolutamente todo lo que la historia nos confirma. Ahora, en el deseado de todas las gentes, en la página 598 y 599 nos amplía un poco más acerca de esta señal de que hubo guerras y rumores de guerras, nación contra nación, antes de la destrucción del año 70. Vamos a leer la página 598, que nos dice lo siguiente: antes de la destrucción de Jerusalén, los hombres contendían por la supremacía. Se mataban emperadores, se mataba también a los que se creía eran más cercanos al trono. Había muchas guerras y rumores de guerras. Nos amplía entonces la sierva del Señor. Entonces, vamos a la siguiente parte. Entonces, fíjense que se cumplió falsos cristos y falsos mesías. Simón el mago, Simón Bar Jesús y, recuerdo el otro, y Teudas. Engañaron a la gente, los llevaron al desierto, todos ellos fueron muertos por el Imperio Romano, y finalmente engañaron a muchos judíos que, buscando la liberación,
terminaron por creer en estos falsos profetas. Ahora, un reto que les pongo. Todo esto que les voy contando, por favor vayan poniéndole la aplicación a los tiempos finales. Vayan poniendo la aplicación. ¿Mm? Siguiente. En el siguiente se nos habla acerca de hambre y pestilencia. Hambre y pestilencia. ¿Mm? Porque también Jesús dice que habrá hambres, pestes en diferentes partes del mundo. ¿Cuándo se cumplió esto? ¿Cómo se cumplió esto? En los tiempos de Jesús o después de que Jesús muere y resucita. Entonces hay muchas atrocidades. Hechos capítulo 11. Hechos, el capítulo 11. Y estamos viendo cómo la misma Biblia me da esta información. Hechos, el capítulo 11, y vamos a leer el versículo 28. Hechos 11 y el versículo 28. Diciendo, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sobrevino en los tiempos de Claudio. ¿Sí? Claudio fue emperador de Roma entre el año 41 y el año 54 después de Cristo. Entonces, en ese periodo de tiempo, antes de la destrucción de Jerusalén, hubo hambres y hubo pestilencias. ¿Sí? La hambruna, la hambruna, dice Flavio Josefo, fue tan atroz que se cumplieron las palabras de Moisés y de Jeremías. Como les decía ayer, las madres terminaron por cocinar a sus propios hijos y millones murieron de peste por falta de sustento, tal como Cristo lo predijo. Entonces, vamos a ir a mirar cómo amplía la sierva del Señor esto. Conflicto de los siglos. El libro Conflicto de los siglos, en la página 30 y 31. Recuerden, todas estas citas las pueden encontrar ustedes en el libro que ya tienen en sus WhatsApp y en sus correos electrónicos para que los puedan descargar, lo puedan imprimir o bien, si lo quieren leer también digitalmente, pueden allí subrayar estos textos que les estoy dando. Conflicto de los siglos, página 31. Millares murieron a consecuencia del hambre y la pestilencia. Los afectos naturales parecían haber desaparecido. Los esposos se arrebataban unos a otros los alimentos. Los hijos quitaban a sus ancianos padres la comida que se llevaban a la boca. Y la pregunta del profeta, ¿se olvidará acaso la mujer de su niño mamante? Recibió respuesta en el interior de los muros de la desgraciada ciudad, tal como la diera la Santa Escritura. Las misericordiosas madres de las mujeres cuecen o cocen a sus mismos hijos. Estos les sirven de comida en el quebranto de la hija de mi pueblo. Perdón. Esto lo encuentran ustedes en Isaías 49 y el versículo 15 y también en Lamentaciones, capítulo 4 y el versículo 10. Una vez más se cumplía la profecía pronunciada 14 siglos antes y que dice, la más amable y delicada entre vosotros, de pura delicadeza y ternura, que nunca intentaría sentar sobre la tierra la planta de su pie, mirará con malos ojos al marido de su corazón, a su hijo y a su hija. Y por carecer de todo, se ocultará para comer la placenta que sale de entre sus pies, y a los hijos que dé a luz en medio del asedio y la angustia a la que te reducirá tu enemigo en tus ciudades. Esta profecía la encuentran ustedes en Deuteronomio capítulo 28, versículos 56 y versículos 57. Los jefes romanos procuraron aterrorizar a los judíos para que se rindieran. A los que eran apresados resistiendo los azotaban, los atormentaban y los crucificaban frente a los muros de la ciudad. Centenares de ellos eran así ejecutados cada día y el horrendo proceder continuó a lo largo del valle de Josafat y el Calvario. Allí se erigieron tantas cruces que apenas quedaba espacio para pasar entre ellas. Así fue castigada la temeraria imprecación que las haría el pueblo en el tribunal de Pilato, al exclamar, recaiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esa fue la situación. Ahora, Flavio Josefo amplía todo esto y es que con esa cantidad de muertos, obviamente, si no se trata bien, pues esta cantidad de cadáveres empezó a traer muchas enfermedades y pestilencias.
y mucha gente murió a causa de esas enfermedades, a causa de esas hambrunas. Prácticamente todo esto aconteció entre el año, antes del año 70, pero ya había acontecido anteriormente, antes del año 584 antes de Cristo. Entonces fíjense que todo es un ciclo, todo es un ciclo que se repite. ¿Y por qué se repite? Sencillamente por la terquedad de los profesos hijos de Dios. Simplemente por eso, simplemente por eso. Vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia, Jeremías capítulo 9 y versículo 9. Jeremías, capítulo 9, perdón, capítulo 19, Jeremías capítulo 19 y el versículo 9. Estamos viendo, Patricia, bienvenida, estamos viendo entonces cómo se cumplen las señales de la venida, bueno, de la destrucción de Jerusalén, cómo se cumplen las señales que Jesús dio en Mateo 24. ¿Mm? Jeremías 19, versículo 9 nos dice lo siguiente: les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas. Cada uno comerá la carne de su amigo en el asedio y el apuro con que los angustiarán sus enemigos y buscan sus vidas. Todo esto fue tremendo, pero recuerden que esto sucedió fue porque la gente decidió sacar a Dios de su vida. La rebelión y las abominaciones sacaron a Dios, sacaron la presencia, la gloria del Señor de en medio de ellos, y todo esto que les sobrevino fue por esa razón, fue por esa causa. ¿Que es duro? Sí. ¿Que uno no quisiera ver estas cosas? Bueno, infortunadamente muchos las vamos a tener que ver o las van a tener que ver, no sé. Dios sabe muy bien a quién se va a llevar antes de que tengamos que ver estas cosas en el fin del tiempo. Otros no. ¿Por qué tenemos que estudiar todo esto? Acompáñenme por favor a la primera carta a los Corintios, capítulo 11. Primera carta a los Corintios, perdón, capítulo 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 10 y versículo 11, que nos dice lo siguiente. Primera Corintios 10, 11. Todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Ahí está el objetivo. Jesús fue el primero en aplicar el método historicista de la interpretación de las profecías. Ah, hermano David, ¿cómo entonces usted lo va a probar? Sencillamente, bueno, ¿cómo lo va a probar con la Biblia? Bueno, cuando leemos Mateo 24, versículos 37 al 39, vamos a leer que Jesús dice, como en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Así que más o menos nos estamos dando una idea cómo era la sociedad antediluviana, cómo era la sociedad en el 584, cómo era la sociedad en el año 70 y, como dice la sierva del Señor, como dice el Espíritu de Profecía, eso apenas es un pálido reflejo de lo que se vendrá, de lo que se vendrá. ¿Mm? Tal vez, eh, tengamos la esperanza de que vamos a tener un momentico de paz, un momentico de quietud, pues ahora con la elección de este nuevo presidente, pero tengamos en cuenta que como hijos de Dios, esto se va a poner peor. Con el tiempo se va a poner peor. No va a haber solución, para que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Y pongamos nuestra esperanza en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Listo. Siguiente. Fenómenos fenómenos naturales, terremotos. ¿Será que sucedió en ese tiempo, antes de la antes de la destrucción de Jerusalén del año 70? ¿Será que pasó? ¿Será que sucedieron cosas de ese estilo? Pues bien, de hecho, los historiadores Tácito, voy aquí a subrayarlo, los historiadores Tácito y Séneca, perdón, registran terremotos en Roma, en Asia, en Asiria, en Macedonia, durante ese periodo crucial. Es decir, desde básicamente el año 34 al año 70 después de Cristo. ¿Dónde sucedió todo eso? ¿Dónde pasó? En Creta pasó en el año 46, en Roma en el año 52, en un lugar llamado Apomedia en el 53, en Frigia también en el año 53, en otro lugar llamado Campania en el año 63, en la famosísima La Odisea.
¿sí? En esa iglesia de la Odisea en el año 60 y también en Pompeya en el año 63 después de Cristo. Nos narra Tácito lo siguiente: las cosas fueron aplastadas por repetidos terremotos y al esparcirse el terror, los débiles fueron muertos, pisoteados por los que huían llenos de pánico. Imagínense la escena, la estampida de gente, los más débiles, tal vez los niños, las niñas, los de brazos, terminaron pisoteados y muertos por la estampida de aquellos que buscaban salvarse. ¿Mm? El historiador Séneca nos dice lo siguiente: hubo terremotos en Asia, Acacia, Siria y Macedonia. ¿Mm? En un comentario bíblico de un teólogo muy importante de apellido Ellicott, nos dice lo siguiente: tal vez ningún periodo de la historia se ha visto tan impactado por estas convulsiones como el que transcurrió entre la crucifixión y la destrucción de Jerusalén. Flavio Josefo: irrumpió una tormenta prodigiosa de noche, con suma violencia y vientos muy fuertes, con gran torrente de lluvia y con relámpagos y truenos continuos y grandes conmociones y rugidos de la tierra como se contempla en un terremoto. Estas cosas indicaban el manifiesto de que se acercaba algún tipo de destrucción sobre los hombres. Cuando el sistema del mundo cayó en este desorden y cualquiera podía suponer que estas maravillas presagiaban grandes calamidades que estaban por venir. Y recordemos, Flavio Josefo, a pesar de que había nacido judío, era ciudadano romano. Él no practicaba el judaísmo, él no practicaba ningún tipo de religión, llamémoslo semita. Él se dedicaba era a contar historia, a consignarla, a contarla y a dejarla pues escrita en los manuscritos. ¿Mm? Marcos entonces menciona una señal. Recordemos que en la primera lección, en la primera clase, veíamos que Marcos me complementaba Mateo 24 y una de las señales era alborotos o también tumultos. Entonces, Flavio Josefo cuenta que durante el gobierno del emperador Félix se levantó, bueno, se levantaron una sucesión de engañadores, de impostores, y estos fomentaban actos revolucionarios o, si lo ponemos en nuestro tiempo, estos engañadores, estos falsos profetas, engañaban a la gente para que realizaran muchos estallidos sociales. Es para que lo entendamos en nuestro tiempo, ¿vale? Muchos estallidos sociales, ¿sí? Con el pretexto de poseer la expiación divina. También con el pretexto de que esa era la manera en que se podían liberar del poder romano. Entonces, miren todas estas cosas que sucedieron antes de la destrucción del año 70 y que Jesús ya había profetizado en Mateo el capítulo 24. Nos dice entonces, el conflicto de los siglos en la página 27. Satanás despertó las más fieras y degradadas pasiones de sus almas. Los hombres ya no razonaban, completamente dominados por sus impulsos y su ira ciega. En su crueldad se volvieron satánicos. Miren cómo era la situación antes de la destrucción del año 70. Recuerden, todo esto deben ustedes extrapolarlo y los invito a que lo vayan extrapolando a cómo será la condición antes de que Jesús venga por segunda vez y cómo será destruido el planeta. Aquí estamos viendo, la gente ya no razonaba. ¿Pero por qué no razonaba? Porque echaron la presencia, la gloria de Dios de en medio de ellos. El Espíritu de Profecía es claro al decir que en este mismo libro, precisamente, Conflicto de los Siglos, que el Espíritu Santo se está retirando poco a poco del planeta y a medida que se va retirando, nosotros por nuestros propios ojos podemos ver cómo cada día el comportamiento humano es más irracional, es más animal. Pero esto pasa cuando estamos rechazando estas verdades que el Señor está dejando en su palabra. ¿Mm? Continúa diciendo, tanto en la familia como en la nación, en las clases bajas como en las clases superiores del pueblo, no reinaban más que la sospecha, la envidia, el odio, el altercado, la rebelión y el asesinato. No había seguridad en ninguna parte. Los amigos y parientes se hacían traición unos a otros. Los padres mataban a sus hijos y estos a sus padres. Y esto es parte de lo que se llaman alborotos.
Entonces, fíjense nada más, pues lo que pasó hace poco. ¿Sí? Todo lo que ha pasado hace poco. Todos estos movimientos, los padres y los hijos peleados por este tema radical de política, por esta polarización, familiares que en el WhatsApp, y tengo que verlo porque pues tuve que verlo, los mensajes tan atroces que se enviaban en el grupo de la familia de mi esposa, era una cosa de locos. ¿Mm? Esto es parte de las señales y antes de la destrucción de Jerusalén, todo esto pasó. Esto era el vivido reflejo de la sociedad de ese tiempo, que al final no será diferente, no va a ser diferente. Bien, ahora, una pregunta interesante. ¿Mm? Bueno, esto ya lo vimos, tanto en la familia como en la nación. Estamos viendo allí este texto de la página 27 del conflicto de los siglos. Ahora, una pregunta, ¿por qué Satanás causó estas cosas? ¿Cuál era el motivo? ¿Por qué? ¿Qué fue por qué Satanás utilizaba estas cosas? ¿Mm? Ah, los judíos, ¿sí? Los judíos sacaron a Jesús, como ya lo dijimos. Al final de la historia, la humanidad sacará al Espíritu Santo de este planeta y se va a cumplir lo mismo que pasó en los tiempos de Noé, que mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne. ¿Mm? Entonces, mmm, cuando los Estados Unidos, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo va a terminar de retirarse el Espíritu Santo de la tierra? Cuando los Estados Unidos de Norteamérica proclamen la apostasía nacional, ¿sí? Y entonces va a venir la destrucción de su nación, va a venir la ruina de los Estados Unidos finalmente. Miren, no va a ser porque peleen contra Irán, contra Israel, o porque sube Trump, o sube Biden, o sube... No es por eso, no es por eso. Es cuando los Estados Unidos de Norteamérica proclamen la apostasía nacional. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando se proclame la ley dominical. Cuando piense que ya todo es paz, seguridad, vendrá sobre ellos repentina destrucción. ¿Mm? Entonces, Satanás causa todas estas cosas con el propósito de buscar un culpable. Y ese culpable, o esos culpables, o van a ver en el pueblo de Dios, en ese pueblo fiel, en ese pequeño remanente que se niega a guardar los mandamientos de hombres, ahí van a buscar o ahí van a encontrar, entre comillas, a los culpables. ¿Mm? Vamos a ver varios ejemplos. Vamos a ir al libro de Hechos. Hechos, el capítulo 5. Vamos bien de tiempo. Vamos bien de tiempo. Hechos, capítulo 5. ¿Mm? Vamos a leer versículo 41. Hechos 5, versículos 41. Nos dice, ellos salieron gozosos de la presencia del concilio, de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Ellos ya sabían, ya estaban recibiendo afrentas por causa del nombre de Jesús. De hecho, el término cristiano es un término romano que se usó de manera despectiva para referirse a aquellos seguidores del camino, se llamaban así anteriormente, son seguidores del buen camino, ¿bien? Refiriéndose a Jesús, refiriéndose al Cristo. Pero dice aquí en el versículo 41 que ellos salieron gozosos del concilio, ¿sí? Y de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. ¿Mm? Entonces, cuando un cristiano, cuando un hijo de Dios fiel, empieza a sufrir la persecución, ve que está complicado el tema de trabajo porque quiere seguir guardando el sábado, nuestra tendencia es a desesperarnos, y sí, es complicado, es muy complicado, eh, pero creo que nos falta mucho todavía por entender, porque precisamente estamos siendo perseguidos por causa del nombre. Van a llegar entonces las oportunidades para hacer negocios en sábado, para trabajar en sábado, y como lo vimos, gran parte de la destrucción es el hecho de hacer cosas en sábado que no deberíamos estar haciendo. Eso también causó mucho la destrucción. Y entonces los apóstoles estaban felices de padecer por el nombre de Jesús.
De hecho, como ustedes están viendo aquí en la presentación, el emperador Nerón arrestaba a los cristianos basándose en informes falsos. ¿Cuáles eran esos informes falsos? Si vienen todas estas catástrofes, es por culpa de los cristianos. Si entonces hay hambre en este lugar, es culpa de los cristianos. Al final no va a ser diferente. No va a ser diferente. ¿Mm? Hechos capítulo 8. Hechos, el capítulo 8 y el versículo 1. Hechos 8, versículo 1 nos dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos, salvo los apóstoles, fueron esparcidos por tierras de Judea y de Samaria. Y estamos viendo persecución. ¿Mm? Persecución. Hechos capítulo 7, versículo 59. Hechos 7, versículo 59. Oh, Dios mío, fíjense esta. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Tremendo. Hechos capítulo 9, versículos 3 al 5. Hechos capítulo 9, versículos 3 al 5. Pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces, cuando estos emperadores estaban persiguiendo a la iglesia, no la estaban persiguiendo a ella directamente, estaban persiguiendo a Jesús. Jesús se lo dejó claro a Saulo cuando dijo, Saulo, cuando tú persigues a mis hijos, me estás persiguiendo a mí. Y hay algo, y por experiencia lo vivimos con mi esposa cuando hace 2 años fue, amor. 2 años tuvimos un evento aquí en mi casa tremendo. Nos tocó salir corriendo de mi propia casa. Pero miren, por experiencia se los digo, porque Dios defiende a sus hijos. Cuando alguien que es impío se mete con un hijo de Dios, Dios se la toma personal y Dios va a defender a sus hijos. De eso no tengan la menor duda. No tengan la menor duda. ¿Mm? Entonces, el hecho, mis queridos estudiantes, es que estamos viendo que antes de la destrucción de Jerusalén hubo persecución, hubo mártires, ¿sí? Antes de que Jerusalén fuera destruida. Fíjense lo que dice Tácito acerca de lo que Nerón hacía, este historiador Tácito. Lo primero que hacía Nerón era arrestar a todos los que se declaraban cristianos. Luego, basándose en la información que de ellos les suministraban, los condenaba a un gran número de ellos. Eso es lo que hacía. Entonces, de toda esas destrucciones que vinieron en Roma, de todas esas hambres, de los terremotos, todas esas cosas, Nerón le echaba la culpa a los cristianos. Al final no va a ser diferente. No va a ser nada diferente. ¿Mm? De hecho, le van a echar la culpa a los que guardamos el sábado. ¿Mm? ¿Qué pasó entonces entre la muerte del Mesías y la destrucción de Jerusalén con respecto a las persecuciones a los cristianos? Pedro murió crucificado, Santiago murió por la espada, ¿sí? Pablo fue decapitado, otros apóstoles murieron de una manera terrible, muy terrible. Por ejemplo, se cuenta que Bartolomé fue desollado vivo en presencia del rey de Armenia. No recuerdo cuál de los apóstoles fue muerto, que lo aserraron, lo colgaron de los pies y lo aserraron por la mitad. Sé que al profeta Jeremías le pasó, a Isaías, perdón, al profeta Isaías le pasó eso. Le pasó eso. ¿Mm? Pero no me acuerdo cuál de los apóstoles les pasó exactamente lo mismo. Pero a Bartolomé, lastimosamente, lo despellejaron vivo, lo desollaron vivo. Una de las muertes más horribles que la historia cuenta acerca de los apóstoles. ¿Mm? Entonces, vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente diapositiva, que tiene que ver cuando entonces los cristianos de ese tiempo comparecieron ante los reyes. ¿Qué fue lo que aconteció? Les presento acá. Les presento aquí mi ternurita que se me despertó. Mi tititín. Ahora, compareciendo ante reyes. Entonces resulta que
los apóstoles dieron su razón ante Félix, ante Agripa y ante el mismo Nerón. De hecho, el apóstol Pablo tuvo una interacción directa con el emperador Nerón, que fue de los peores que se portaron contra los cristianos, lo mismo que el emperador Decio, lo mismo que el emperador Adriano. Y aquí les cuento un dato interesante que tiene que ver con la guerra que se está librando hoy en ese territorio entre Israel y Palestina. Adriano, sí, Adriano tenía un odio tan grande contra los judíos que cuando ya el territorio fue conquistado, él fue quien cambió el nombre de ese territorio por Palestina. Adriano le cambió el nombre y esto lo hizo como una ofensa directa a los judíos, porque de hecho la palabra Palestina, ¿sí?, viene de la raíz griega de donde viene el pueblo filisteo. Y el pueblo filisteo es un pueblo que es acérrimo enemigo de los judíos. Acérrimo enemigo de los judíos. Entonces fue Adriano quien le cambió el nombre por Palestina, que es el territorio que hoy en día pues está en disputa. Por eso hay gente muy ignorante que, pues, ignorando esta parte de la historia, se atreven a decir que Jesús es palestino. Pero ese no es el punto de la lección. Entonces, en ese orden de ideas, al final de la historia va a suceder que muchos hijos de Dios van a tener que comparecer ante reyes, ante tribunales de los hombres, van a tener que comparecer y allí estar defendiendo su fe. Vamos a ir a ver Marcos capítulo 9, perdón, Marcos capítulo 13. Vamos a ir allí rápidamente. Marcos capítulo 13. Vamos a buscar el pasaje. Marcos capítulo 13. Y vamos a leer el versículo 9. Marcos capítulo 13 y el versículo 9, que nos dice lo siguiente. Pero cuidad de vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y al final no va a ser diferente. En los tiempos de la iglesia primitiva sucedió exactamente lo mismo. Vamos a ir a ver un versículo bíblico que nos muestra estos hechos. Hechos capítulo 24. Vamos a ir allí. Hechos, el capítulo 24. Y vamos a leer los versículos 24 y 25. Hechos, el capítulo 24. Y vamos a leer los versículos 24 y 25. Aquí lo encontramos. Fíjense ustedes cómo nos complementa la historia acá. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y lo oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, y cuando tenga oportunidad te llamaré. Ahora vete. ¿Por qué? La historia nos cuenta que precisamente allí Pablo estaba a punto de ser asesinado, estaba siendo perseguido terriblemente. Ahora vete. ¿Mm? Hechos capítulo 26, versículos 1 al 3. Entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces extendió la mano y comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, rey Agripa, de que pueda defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego me oigas con paciencia. Y el apóstol Pablo tuvo que estar delante de jueces, de reyes, de los mismos líderes religiosos, allí defendiendo su fe. ¿Mm? Entonces, en el capítulo 48, se los dejo de tarea, en el capítulo 48 del libro de Hechos de los Apóstoles, vamos a ver cómo Pablo, ¿sí?, comparece directamente ante el emperador Nerón. Pablo comparece directamente ante el emperador Nerón. ¿Mm? ¿Qué fue lo que pasó en frente de Nerón? Este capítulo sí lo vamos a leer. Segunda de Timoteo, vamos a ir allí. Segunda de Timoteo,
capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 16 y 17. Vamos a ir allí rápidamente. Segunda de Timoteo, capítulo 4, y los versículos 16 y 17. Nos dice lo siguiente: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado esto en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuera cumplida la predicación y que todos los gentiles oyeran. Así fui librado de la boca del león. Y todo esto pasó frente a Nerón. Dios libró a Pablo del peor de los emperadores romanos y perseguidores de cristianos, el emperador Nerón. Entonces, vamos a ir a la siguiente diapositiva. Entonces, el Espíritu Santo fue quien ayudó a los discípulos en ese momento. ¿Sí? En Marcos capítulo 13 y el versículo 11, dice que Dios mismo enviará su Espíritu Santo para que nosotros prediquemos lo que Él nos diga. ¿Por qué es importante también estas clases? Miren, si bien es cierto la promesa del Señor en Juan el capítulo 14 y también el 17, no, y bueno, el 16 también, del 14 al 17, nos dice que tenemos una promesa maravillosa, y es que en el momento en que seamos entregados a los tribunales, no tenemos que preocuparnos qué decir o qué hacer, porque el Espíritu del Padre, el Espíritu Santo, nos va a recordar todas las cosas. Pero hay una clave en todo esto, y es que el Espíritu Santo no nos puede acordar de lo que no hemos estudiado. Es imposible. Es como funciona, bueno, cuando existían las memorias USB. Es imposible, porque si a esta USB, que es nuestra mente, a esta USB no le metemos la información, no estudiamos, es imposible que el Espíritu Santo nos acuerde en esos momentos de qué fue lo que estudiamos. No podemos ser presuntuosos y pedir al Espíritu Santo que nos acuerde de aquello que no hemos estudiado. Es imposible, no podemos hacerlo, o el Espíritu Santo no puede hacerlo. Así que el Espíritu Santo no puede ser debatido. Cuando el Espíritu Santo llene con su presencia un hijo de Dios para el momento en que tenga que defender su fe, y este hijo de Dios lo haga fielmente, no pueden debatirlo. Es imposible. Todas las personas quedarán sin argumentos. Entonces, los fieles hijos de Dios van a ser perseguidos hasta por su propia familia. Según Marcos capítulo 13 y el versículo 12, dice que los discípulos fueron entregados por padres, hermanos y amigos, cumpliendo la triste profecía de la división interna. Entonces, fíjense que si así nomás hay divisiones internas por cuestiones de pensamiento, de ideología, la división que Jesús había prometido que habría en las familias sería por su palabra. Cuando Jesús dice, no penséis que he venido a traer la paz, sino la espada, a poner al padre en contra de su hijo, a su hijo en contra del padre, a la hija en contra de su madre, a la suegra en contra de su nuera, pero no era por una cuestión caprichosa, sino que sencillamente esto sucedería por causa de la palabra del Señor. Y de una u otra manera nosotros mismos hemos visto la persecución de parte de nuestras familias, sencillamente por querer mantenernos fiel, por guardar el sábado. La hemos sufrido de una u otra manera. Si no es con la familia, es con los amigos. Si no es con los amigos, es en el trabajo. Pero todos, de una u otra manera, hemos sufrido ese tipo de persecución. Fíjese lo que nos dice, ya casi vamos a terminar. Deseado de todas las gentes, página 599. El deseado de todas las gentes en la página 599. Hubo padres y madres que traicionaron a sus hijos e hijos que traicionaron a sus padres. Amigos hubo que entregaron a sus amigos al Sanedrín. Los perseguidores cumplieron su propósito matando a Esteban, a Santiago y a otros cristianos.
Y todo esto sucedió antes de la destrucción del año 70 en Jerusalén. ¿Mm? Es por eso, como les decía, que Jesús dijo, como en los días de Noé, haciendo de esto una tipología de lo que vendría. También como sería en los días de Lot. Jesús también lo dijo. Como en los días de Noé y como en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Mm? Ahora, ¿qué podría o qué pasaría cuando venga esta persecución? ¿Qué es lo que pasaría? ¿Qué pasó antes? Vino un zarandeo, ¿sí? Muchos que profesaban la fe tropezaron, apostataron y abandonaron, y esos apóstatas fueron los que entregaron a sus hermanos de iglesia. Al final no va a ser diferente. Por eso la cizaña tiene que crecer, la cizaña tiene que crecer junto al trigo. Hay que esperar que Jesús haga la separación. Hay que esperar que sea Jesús quien haga el zarandeo. De hecho, es Dios quien hace el zarandeo. No lo va a hacer ningún pastor, no lo va a hacer ningún anciano, no lo va a hacer ningún ministro, no lo va a hacer ningún hermano de iglesia, absolutamente nadie va a hacer el zarandeo. El zarandeo lo causa la palabra de Dios. Y uno de los mejores ejemplos es Juan el capítulo 6. Allí se ve un gran ejemplo de lo que es un zarandeo. ¿Qué es lo que provoca el zarandeo? Y es una pregunta que Jesús hace casi al final del capítulo. ¿Ustedes también me van a abandonar? ¿Ustedes también se van a ir? ¿Mm? Es tremendo. Eso es tremendo. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Y vamos a leer el versículo 10. Mateo capítulo 24 y el versículo 10 nos dice lo siguiente. Muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y unos a otros o se odiarán. Eso está profetizado y eso va a pasar. ¿Pero por qué? Por causa de nuestra fidelidad al Señor. Es esa fidelidad en mantenerse en los principios, es esa fidelidad de querer guardar el sábado, es esa fidelidad de ser honestos delante de Él. Por eso va a venir toda esta persecución. ¿Mm? Por toda esta persecución. Así que vamos a terminar leyendo Mateo 24 y el versículo 11. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, dice el Señor. ¿Mm? Así que después de estos primeros que ya leímos, Simón el Mago, Teudas, ¿sí? Y Simón Bar Jesús, se levantaron posteriormente otros profetas, ¿sí? Otros falsos profetas que también se levantaron en las iglesias que Pablo levantó, y todos ellos, su mensaje era de paz, ¿sí? Acuerdos de paz, vamos a vivir en paz, todo va a estar en santa paz en esta tierra, pero para aquellos, por ejemplo, como el apóstol Pablo, Pedro, que hablaban las verdades del Señor, eran considerados alarmistas, eran considerados alarmistas. Termino con esto para nuestra sección de preguntas y respuestas. Conflicto de los siglos, página 601. Conflicto de los siglos, página 601. Y esto es para que lo tengamos en cuenta, mis queridos hermanos, porque en el tiempo de Jesús, el sábado también era profanado de una manera tremenda. Aunque pareciera que los fariseos eran fanáticos extremos de guardar el sábado y de así proliferarlo, pues resulta que no era así. Los del pueblo, ¿sí? Los del pueblo, la gente del común, tampoco tenía mucha reverencia por la cuestión del sábado. Y fíjense lo que advierte la sierva del Señor. Conflicto de los siglos, página 601. ¿Mm? Página 601. Nos dice lo siguiente. Una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad y las autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo, la negativa persistente por parte de una pequeña minoría de ceder a la exigencia popular la convertirá en objeto de execración universal. Se demandará con insistencia que no se tolere a los pocos que se oponen a una institución de la Iglesia y una ley del Estado, pues vale más que esos pocos sufran y no que naciones enteras sean precipitadas a la confusión y a la anarquía. Este mismo argumento fue presentado contra Cristo hace 1800 años por los príncipes del pueblo.
Nos conviene, dijo Caifás, que un hombre muera por el pueblo y no que toda una nación perezca. Este argumento parecerá concluyente y finalmente se expedirá contra todos los que santifiquen el sábado un decreto que los declare merecedores de las penas más severas y autorice al pueblo para que pasado cierto tiempo los mate. El romanismo en el viejo mundo y el protestantismo apóstata de la América del Norte actuarán de la misma manera contra los que honren todos los preceptos divinos. Entonces, mis queridos estudiantes, estas fueron las señales que ocurrieron antes de la destrucción del año 70. Vimos falsos profetas, vimos desastres naturales, vimos que hubo hambrunas, persecución hacia los hijos de Dios. Vimos entonces también cómo fue que la hambruna que fue tan terrible. Bueno, hay un sinfín de señales que ya hemos visto. Recuerden que esto está más ampliado, mucho más en el libro que les he dejado en el enlace. Ahora sí, voy a primero a detener la grabación. Voy a detener la grabación y pues terminemos con una palabra de oración para terminar entonces lo que es la emisión en vivo, y después de la oración termino la emisión y pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Oremos. Te damos gracias, buen Dios y buen Padre, por esta bonita clase, donde nos muestras cómo la historia nos confirma lo que ya se había profetizado. Hemos visto las señales que suscitaron y que sucedieron antes de la destrucción del año 70. Señales que nos muestran un pálido reflejo de cómo serán las cosas antes de que el mundo sea destruido. Ayúdanos a asimilar estas lecciones. No son fáciles de asimilar, pero confiamos que tú y tu Santo Espíritu nos van a ayudar para que podamos asimilarlas de una manera positiva y podamos seguir adelante en la predicación de este bello mensaje del Evangelio. Pero también este mensaje de amonestación a un mundo que cada día se hunde más en la apostasía, en la inmoralidad. Por favor, Padre, perdónanos por todos nuestros pecados y acompáñanos durante el resto de esta noche en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. 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 Listo. La emisión ya quedó detenida. Igual ya mañana ya queda en el canal.